mi nombre es Stephanie Beltrán. Abarcaremos el tema de los mecanismos convencionales, los cuales supervisan la aplicación de los principales tratados internacionales de derechos humanos. Esto lo hacen por medio de 9 mecanismos. Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial. Es el órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial por parte de los Estados partes. Tiene como mecanismo interno la alerta temprana. Esta tiene como objetivo evitar que los problemas existentes se conviertan en conflictos y también pueden incluir medidas de fomento de la confianza para identificar y apoyar todo aquello que fortalezca y refuerce la tolerancia racial. Examinar las denuncias. Contiene disposiciones que permiten a los Estados partes presentar quejas ante el órgano de tratado pertinente, en este caso el comité, sobre presuntas violaciones del trabajo por parte de otro Estado parte. Examinar denuncias individuales. Cuando reciben información fidedigna que revela violaciones graves o sistemáticas por un Estado parte de los derechos enunciados en el tratado que supervisan, por iniciativa propia inician investigaciones si disponen de información fidedigna, con indicios fundamentos que han ocurrido violaciones graves o sistemáticas de estos tratados en un Estado parte. La base normativa con la que cuenta este comité es la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1963, que dio paso formal de adoptar la Declaración sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial. Este convenio entró en vigor en 1969 después de que 27 estados lo ratificaran o se adhirieran a él con conformidad al artículo 19. Los derechos que protege este comité son la igualdad de los derechos humanos, igualdad ante la ley, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Es un órgano compuesto de 18 expertos independientes que supervisa la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales por sus estados partes. Tiene como mecanismo interno la reunión de estados partes y elecciones, informes anuales, declaraciones sustantivas, días de debates generales, comentarios generales, directrices para la elaboración de informes. Estos en conjunto, todos los estados partes estarán obligados a presentar, en el caso de los informes, unos informes periódicos al Comité sobre la aplicación de los derechos económicos, sociales y culturales. Entonces, deben informar inicialmente en el plazo de 2 años desde la aceptación del pacto y posteriormente cada 5 años. El comité examina cada informe y dirige sus preocupaciones y recomendaciones al Estado en forma de observaciones finales. El comité se reúne en Ginebra y normalmente celebra 2 sesiones al año consiguiente en una sesión plenaria de 3 semanas y un grupo de trabajo anterior a la sesión de 1 semana. Su base normativa se creó en virtud de la Resolución 1985 del 17 por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas el 28 de mayo de 1985 para llevar a cabo las funciones de control asignadas por este mismo Consejo en la parte cuarta del pacto. Protege los derechos económicos, sociales y culturales como el derecho a una alimentación adecuada, a una vivienda adecuada, a la educación, a la salud, a la seguridad social, al agua y al saneamiento y al trabajo. Comité de Derechos Humanos. Es el órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por sus estados. Los mecanismos internos funcionan de la siguiente manera. Primero, presentan al comité informes periódicos sobre la manera en que aplican los derechos civiles y políticos. Los estados partes deben presentar el primer informe un año después de su adhesión a la convención y después, siempre que lo solicite el comité. En virtud del ciclo de revisiones previsibles, el comité solicita la presentación de informe cada 8 años. El comité examina cada informe y da a conocer sus preocupaciones y recomendaciones al estado parte en la forma de observaciones finales. Por último, el comité se reúne en Ginebra y generalmente organiza 3 periodos de sesiones al año. Su base normativa se adoptó y quedó abierta para la firma, ratificación y adhesión mediante la Resolución 21 de la Asamblea General, el 16 de diciembre de 1966.
Pasaron otros 10 años antes de que fueran partes en él los 35 estados necesarios y entró en vigor formalmente para esos estados el 23 de marzo de 1976 en virtud del artículo 49. Este comité protege los derechos civiles y políticos. Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Es el órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Está formado por 23 expertos independientes sobre los derechos de la mujer en todo el mundo. El mecanismo interno con el que cuenta son las directrices para la presentación de informes por parte de los Estados partes, y estos examinan los informes. Cuenta con una base normativa con el protocolo facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, modificación que se hizo en el apartado 1 del artículo 20 de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Este comité protege la igualdad de acceso de las mujeres a la vida política y pública y la igualdad de oportunidades. Comité contra la tortura. Es el órgano compuesto por 10 expertos independientes que supervisa la aplicación de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes por sus estados partes. Tiene mecanismos internos que son las reuniones de estados partes, informes anuales, declaraciones, observaciones generales, las directrices que se le dan para que presenten los informes y el procedimiento de seguimiento. Este comité presenta informes periódicos sobre la forma en que aplican los derechos amparados por la Convención. El informe inicial deben presentarlo al año de haberse adherido a la Convención y posteriormente cada 4 años para su respectiva revisión. Cuenta con una base normativa que fue adoptada por la Asamblea General el 10 de diciembre de 1984. Completó el proceso de codificación para combatir la práctica de la tortura. Su función principal es velar por el cumplimiento y la aplicación de la Convención por parte de todos los Estados partes, tras ser ratificado por una reunión que se dio entre estos Estados. Entró en vigor el 26 de junio de 1987. El comité se reunió por primera vez en Ginebra en abril de 1988. Los derechos que protege este comité son los derechos humanos, ya que el gobierno tiene que protegerlos en lugar de oprimir a la gente. La tortura no tiene cabida en el futuro pacífico y sostenible que se trata de construir. Juntos se esforzarán para que la tortura para desterrar la tortura y proteger a las personas y llevar a los torturadores ante la justicia. Del Comité contra la Tortura se creó un subcomité sobre la prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Es un nuevo tipo de órgano de tratado en el sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas. Este dispone de un mandato preventivo centrado en un enfoque innovador, sostenido y anticipatorio de la prevención de la tortura y los malos tratos. El subcomité empezó a funcionar en febrero de 2007. También cuenta con mecanismos internos que son las reuniones de los estados partes, elecciones, el reglamento interno, los informes, los enfoques sobre la prevención, la visita y sus respectivas represalias en caso no esté funcionando como debería ser. Estos elaboran un informe anual que lo hacen público los informes sobre las actividades que presentan al Comité contra la Tortura y a la Asamblea General de la ONU en Nueva York. Además de su trabajo de campo, también se reúnen 3 veces al año por una semana de duración. Las sesiones en la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra. Su base normativa fue creada en virtud de las cláusulas de un tratado. El protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura fue aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 2002 y entró en vigor en junio del 2006. Este subcomité protege lo que es el derecho a la libertad, fortaleciendo la protección de las personas privadas de su libertad y el pleno respeto de sus derechos humanos. Muy buenas tardes, mi nombre es Karen de Villeros y quiero continuar con nuestra exposición.
Quiero empezar hablando del Comité de los Niños. Este Comité de los Derechos del Niño es un órgano de 18 expertos independientes que supervisa la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño por parte de sus Estados miembros. También supervisa la aplicación de los protocolos facultativos de la Convención sobre la participación de los niños en conflictos armados, sobre la venta de niños, la prostitución infantil y la pornografía infantil. Los derechos que protege este comité son, entre otros, que todo niño tiene derecho intrínseco a la vida, derecho a crecer en un ambiente sano, en el seno de una familia, derecho que desde que nazca tenga un nombre, adquirir una nacionalidad, a crecer con sus padres y a ser cuidados por ellos, derecho a expresar su opinión libremente en todos los asuntos que lo afecten, teniendo en cuenta la opinión de ellos en función a la edad y madurez, derecho a que el niño tenga libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Entre las bases normativas encontramos la Convención sobre los Derechos del Niño, que entró en vigor el 2 de septiembre de 1990 de conformidad con el artículo 49. Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en pornografía, que entró en vigor el 18 de enero del 2002. También encontramos el protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de los niños en conflictos armados, que entró en vigor el 12 de febrero del 2002. Entre los mecanismos internos de este comité se realizan reuniones de los estados partes y elecciones, normas de procedimientos, métodos de trabajo, informe de sesiones, decisiones, días de debates general, observaciones generales, directrices para la presentación de informes. Comité de Trabajadores Migrantes. El Comité para la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares es un órgano de expertos independiente que trabaja para proteger los derechos de los millones de trabajadores migratorios de todo el mundo. Los trabajadores migrantes y sus familias suelen sufrir marginación, xenofobia y malas condiciones de vida y de trabajo. En casos graves, sufren explotación, expulsión, riesgo de muerte. Este comité supervisa el modo en que los estados aplican la convención y protegen los derechos humanos de los migrantes. Entonces, ¿qué derechos protege? Protege la marginación, la xenofobia, las malas condiciones de vida y de trabajo. En casos graves, la explotación, expulsión, la muerte, el riesgo de muerte de los trabajadores. Protegen los derechos humanos de los migrantes. Entre las bases normativas que encontramos para este comité, se tienen en cuenta los principios y las normas establecidas en los instrumentos pertinentes elaborados en el marco de la Organización Internacional del Trabajo, en especial el convenio relativo a los trabajadores migrantes, número 97, el convenio sobre las migraciones en condiciones abusivas, la promoción de la igualdad de oportunidades y de trato de los trabajadores migrantes, número 143, la recomendación sobre los trabajadores migrantes, número 86, la recomendación sobre los trabajadores migrantes, el convenio relativo al trabajo forzoso u obligatorio y el convenio relativo a la abolición del trabajo forzoso. Entre los mecanismos internos que utiliza este comité está examinar los informes de los estados partes, hacer recomendaciones sobre los temas de los trabajadores migratorios y sus familias en ese estado, organización de días de debate general, interpretación del contenido de las disposiciones sustantivas de la convención, observaciones generales, hacen publicaciones, declaraciones, realizan notas informativas, orientativas sobre temas relacionados con su mandato. El comité también coloca en determinadas circunstancias y examina las denuncias o comunicaciones interestatales o individuales de los estados partes o de los particulares que alegan que sus derechos en virtud de la convención han sido violados. Una vez que 10 estados partes hayan aceptado estos procedimientos de conformidad con los artículos 76 y 77 de la convención. El comité se reúne en Ginebra y normalmente celebra 2 sesiones al año. Continuamos con el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Este comité es un órgano de 18 expertos independientes que supervisa la aplicación de la Convención
sobre los derechos de las personas con discapacidad por parte de los Estados partes. ¿Qué derechos protegen? Promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad y promover el respeto de su dignidad inherente y la igualdad de oportunidades sin discriminación alguna por motivos de discapacidad. Entre las bases normativas encontramos la Convención, que es el resultado de décadas de trabajo de las Naciones Unidas para cambiar las actitudes y los enfoques sobre las personas con discapacidad. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo se adoptó el 13 de diciembre del 2006 en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. Se abrió a las firmas el 30 de marzo del 2007 y entró en vigor el 3 de mayo del 2008 tras la ratificación del 20º Estado parte. Entre los mecanismos internos que encontramos se realizan reuniones de estados, partes y elecciones, informes semestrales de sesión, comentarios generales, declaraciones y observaciones, directrices para la presentación de informes y actividades. Comité sobre desapariciones forzadas. El Comité contra la Desaparición Forzada, CED por sus siglas en inglés, es un órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación de la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas por sus estados partes. El derecho más importante que protege este comité es la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas por sus estados partes. ¿Qué bases normativas tiene? Tiene la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Entre los mecanismos internos de este comité encontramos que examinan los informes de los estados partes, formulan recomendaciones sobre el asunto de las desapariciones forzadas en el estado en cuestión, artículo 29 de la Convención. Aceptan a trámite las peticiones de acción urgente, artículo 30 de la Convención. Reciben las denuncias individuales presentadas por personas que aleguen ser víctimas de violaciones por un estado parte, como lo dice el artículo 31 de la Convención. Recibe y examinan las comunicaciones en que un estado parte alegue que otro estado parte no cumple con las obligaciones que le impone la Convención. Son las denominadas comunicaciones entre estados, artículo 32 de la Convención. El comité se reúne en Ginebra, Suiza, y cada año celebra 2 periodos de sesiones. Ahora quisiera hacer un paralelo entre los mecanismos convencionales y los mecanismos basados en la Carta de la ONU. En cuanto a los mecanismos convencionales, desde su creación, la Asamblea General ha adoptado tratados universales de derechos humanos, disponibles para la ratificación de los Estados miembros de la ONU. Los órganos creados en virtud de estos tratados de derechos humanos son comités de expertos independientes mandatados para supervisar la aplicación de dichos tratados. Son los que hemos venido viendo durante toda esta exposición. Al ratificar un tratado, los estados partes tienen esa obligación de adoptar medidas para que todas las personas bajo su jurisdicción puedan disfrutar de los derechos estipulados en dicho instrumento. Entonces, periódicamente deben informar a estos comités de expertos sobre sus progresos. Se reciben recomendaciones a estos estados, se les entregan para seguir avanzando en el marco de un diálogo constructivo con cada órgano de especialistas. En la actualidad existen 9 órganos que supervisan la aplicación de los principales tratados internacionales de derechos humanos y un 10º órgano que es el Subcomité para la Prevención de la Tortura. Estos comités ya los tratamos en esta exposición. En cuanto a los mecanismos basados en la Carta de la ONU, todos los trabajos de la organización en el tema de derechos humanos se llevan a cabo por una serie de órganos. En la investigación sobre cuestiones de derechos humanos debe hacerse una distinción clara entre los órganos basados en la Carta de la Organización y los órganos basados en los tratados, ¿ok? Entonces, los órganos basados en la Carta de las Naciones Unidas se establecen bajo las disposiciones contenidas en la Carta de las Naciones Unidas, mantienen un amplio mandato sobre los derechos humanos, son dirigidos a una audiencia ilimitada y toman medidas basadas en la mayoría de votos. El Consejo de Derechos Humanos y su predecesora, la Comisión de Derechos Humanos, llamados basados en la Carta de la Organización, son establecidos por las resoluciones de los órganos principales de las Naciones Unidas y aprobados por la Carta de la ONU. Los recientes órganos basados en la Carta son el Consejo de Derechos Humanos,
y sus subsidiarios, incluidos el Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal y el Comité Consultivo. Anteriormente, los órganos basados en esta carta eran formados por la Comisión de Derechos Humanos y sus subsidiarios, incluida la Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos. Los procedimientos especiales, tales como las labores de los relatores especiales, se han llevado a cabo desde 1947, informando primero a la Comisión y posteriormente al Consejo. Durante su 60º periodo de sesiones, la Asamblea General aprobó el documento final de la Cumbre Mundial en su resolución 61 del 16 de septiembre del 2005, solicitando además fortalecer los mecanismos de derechos humanos de la ONU. Posteriormente, esto dio origen a la creación del Consejo de Derechos Humanos.